continuando con el programa de enfermedad intersticial más allá de las imágenes, a continuación Santiago Enrique Rossi, con el título Repaso y actualización de las guías, de las cuales ya Juan Ignacio mencionó, las guías estas en conjunto, donde están incluidas las latinoamericanas del 2018. El doctor Santiago Rossi es director médico del Centro Rossi y jefe de imágenes del Hospital Neumonológico Centragolo. Muchas gracias, Santiago. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Yo cambié un poco el título de lo que me habían puesto por personalidad disruptiva que tengo. Entonces, mi título es ¿qué buscamos en el examen radiológico de las enfermedades intersticiales del pulmón? Y teniendo en cuenta, antes que todo, lo primero que tenemos que saber es qué vamos a buscar. Como se mencionó antes con Juan, con Leandro, ¿qué estamos buscando nosotros cuando queremos evaluar una enfermedad fibrosante pulmonar? ¿Y por qué me refiero a enfermedad fibrosante pulmonar? Porque creo que todo lo que nosotros sabemos hasta hoy en el tema de tratamiento, en el tema de enfoque sobre enfermedades fibrosantes pulmonares, me parece que en el año que viene va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Por el enfoque de la farma, por los tratamientos que vienen, por los nuevos trials. Me parece que vamos a tener que entender las enfermedades fibrosantes y no tanto buscar a la fibrosis pulmonar idiopática. Eso es muy lógico porque muchas de ellas comparten los mismos hallazgos y muchas veces similar progresión yendo muchas veces a la muerte. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar si el paciente presenta panalización, si el paciente presenta bronquiectasia por tracción, dándole cada vez más importancia a la bronquiectasia por tracción, sobre todo en el porcentaje de bronquiectasia por tracción y el tipo de bronquiectasia por tracción que tiene, la presencia de reticulación y la presencia de pérdida de volumen. Con respecto a la panalización, te diría que es lo más simple de entender. ¿Por qué es lo más simple y lo más difícil? Porque cuando tenemos panales grandes o imágenes quísticas de paredes gruesas, no sé si hay puntero no, ¿no? Estamos soy un tipo limitado, perdón. Cuando tenemos imágenes quísticas de paredes gruesas bien definidas, como en este caso, es muy fácil decir que este paciente tiene panal y por ende tiene un patrón de UIP. Pero el problema es cuando tenemos sutiles imágenes areolares, como podemos ver acá, y cuando las vemos solas, es difícil decir, bueno, ese paciente tiene panalización, no tiene panalización. ¿Cómo me gusta verlo a mí? Me gusta ver si tiene imágenes quísticas y a qué están asociadas. Si están asociadas a bronquiectasia por tracción, si hay distorsión, si están aisladas o no. Me parece que va más allá del hallazgo per se, sino de la distribución y dónde están esas imágenes localizadas. Acá vemos imágenes areolares, bronquiectasia por tracción, panalización, patrón de UIP. En este caso vemos un patrón de UIP con una sola línea de imágenes areolares subpleurales y según la nueva clasificación, no solo el patrón de UIP está dado por multicapa, sino por una capa única, también se puede considerar patrón de UIP. Con respecto a las bronquiectasias por tracción, lo que hay que tener claro es que se correlaciona con los focos fibroblásticos, con el diagnóstico de UIP y con el pronóstico. O sea, tiene un valor pronóstico muy importante. Tener mucha distorsión o mucha bronquiectasia por tracción y esa bronquiectasia por tracción donde esté localizada, es importante para cuando uno se pone a evaluar enfermedades fibrosantes pulmonares. Puede ser periférica, como en este caso, bronquiectasia por tracción periféricas o centrales. Las periféricas se asocian a la UIP y las centrales, como en este caso, se asocian mucho más a la NSIP, generalmente asociado a colagenopatías o a neumonitis por hipersensibilidad. Acá vemos bronquiectasia por tracción centrales, vemos opacidades de disposición en banda de vidrio esmerilado con cierta indemnidad subpleural, algo de dilatación esofágica en un paciente con esclerodermia. Por supuesto, y es algo que mencionó antes Leandro y lo vuelvo a insistir, hoy tenemos dos vedettes. La vedette número uno en la neumonología, la fibrosis pulmonar idiopática, en las intersticiopatías, y la otra ahora que se encariñaron todos es la esclerodermia porque tiene tratamiento y porque se aprobó o se considera que el nintedanib va a ser una droga para los pacientes con esclerodermia.
Creo que a partir del Congreso Europeo, dentro de un mes, se van a agregar otras entidades que entren en el espectro de ser tratadas, y por eso yo creo que el término de ir a buscar una FPI va a quedar un poco viejo y vamos a ir a buscar enfermedades fibrosantes pulmonares que sean progresivas y que tengan hallazgos como bronquiectasia por tracción o signos de panalización. En este caso la reticulación. ¿Y qué es la reticulación? La reticulación es un término que cuando uno ve informes y recorre informes, generalmente para mí está mal utilizado. La reticulación es cuando tenemos engrosamiento de septos con un vidrio esmerilado subyacente. Y eso puede ser homogéneo o heterogéneo. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar la heterogeneidad versus la homogeneidad, nos ayuda a entender si ahí hay mayor distorsión o no hay mayor distorsión. Cuando tenemos la heterogeneidad, como en este caso, espacios, engrosamiento de septos irregulares, con aisladas dilataciones bronquiales, un patrón reticular heterogéneo, hay que pensar en un patrón de UIP. O nos tiene que llevar a pensar en otras asociaciones para considerar un patrón de UIP. Cuando es mucho más homogéneo, mucho más suave, y eso nos hace pensar más en un patrón de NSIP. Y eso se correlaciona muchísimo con la anatomía patológica. Patrón heterogéneo versus patrón homogéneo. La pérdida de volumen la podemos ver como en este caso, disminución de volumen de ambos hemitórax, con bronquiectasia por tracción, algunas áreas de panalización, o como en este caso que tenemos disminución de volumen con panalización. A mí me gusta siempre ir a mirar los senos costofrénicos, en este caso vemos panal más asimétrico, como se ve en un 25% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Con respecto al patrón de UIP, que Juan seguramente lo habló, yo no estuve en la clase de Juan, pero conozco, damos charlas muchas veces juntos. Lo importante del patrón de UIP es que tenga panal. Pero que tenga panal, y después hay que ver a dónde está el panal. Generalmente es basal y subpleural y heterogéneo. ¿Y por qué menciono lo del panal que sea subpleural y basal? Porque eso nos hace pensar más en una fibrosis pulmonar idiopática y no en otras entidades que presenten patrón de UIP o NIU. La panalización más presencia de bronquiectasia por tracción es muy importante para hacer el diagnóstico de patrón de UIP. Podemos tener reticulación y también podemos ver esas osificaciones subpleurales que se ven en muchas de las enfermedades fibrosantes y hasta en un 29% más o menos de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Acá tenemos un paciente con, perdón, me fui, hice cagada. Para ir para atrás. Un paciente con un gradiente cefalocaudal, áreas de panalización, distorsión de la arquitectura pulmonar, bronquiectasia por tracción, patrón de UIP, que este no lo puede errar nadie. Y lo más grave es que mucha gente lo erra. El patrón de UIP en un paciente con FPI, en este caso, ¿qué vemos? Vemos a nivel subpleural y basal, áreas de panal. Vemos la distorsión de la arquitectura pulmonar con bronquiectasia por tracción y panalización y vemos osificaciones subpleurales o calcificaciones en la ventana ósea. Ayuda muchísimo a ir a buscar esas calcificaciones en el contexto de otras alteraciones del parénquima pulmonar. Una entidad que nosotros debemos considerar, y es importante la puse acá, son los pacientes que se presentan con entidad combinada. Porque muchos de estos pacientes lo que presentan en el funcional es un funcional relativamente normal. ¿Por qué? Porque compensa la hiperinsuflación del enfisema con los cambios del patrón fibrosante. Lo que sí debemos entender es que esos pacientes sí tienen DLCO disminuida y ese es uno de los hallazgos que desde la clínica nos deberían dar a nosotros. Una de las grandes carencias, y a mí me gusta hablar mucho con neumonólogos y dar muchas charlas en neumonólogos, es que ellos no nos mandan un dato. Pero es más grave, nosotros no pedimos un dato. Entonces, como nosotros no sabemos cuáles los datos son útiles, nosotros tampoco podemos exigirle al neumonólogo qué datos nos tiene que dar. Yo creo que hay ciertos datos de funcional que son importantes. Y uno de ellos es si el paciente tiene DLCO baja o no, porque eso te marca un comportamiento funcional del paciente. En este caso, ¿qué vemos? Vemos imágenes de enfisema paraseptal y centrolobulillar y un patrón de reticulación con panalización. Particularmente yo creo que esta es una entidad que se va a tener que ser revisada porque es una entidad muy amplia en la cual hay muchos pacientes que tienen
mucho componente enfisematoso y poco componente fibrosante. Hay otras que tienen los dos componentes y hay otras que tienen mucho más componente fibrosante. Y seguramente esos pacientes se comportan de manera diferente. Entonces, acá que tenemos una entidad combinada, enfisema fibrosis. Digo, no me hace caso esto. Y esta es otra de las entidades que está de moda. Porque a los neumonólogos les encanta agarrar entidades de moda y exprimirlas. Y se creen que son, vos lo sabés, y se creen que están, pero re cool, porque están describiendo estas entidades. La fibroelastosis pleuropulmonar es una de ellas, que hasta hace un tiempo yo pensé que no existía. Y no le daba pelota. Pero bueno, después de leer y de tratar de entender, ahora creo que existe el tema que todavía no sé cuál es el impacto clínico que tiene. La fibroelastosis pleuropulmonar tiene dos cosas para ustedes que las miren. Generalmente en pacientes que tienen un patrón fibrosante, en este caso aisladas dilataciones bronquiales y algo de panalización sutil basal, y tiene estas áreas de engrosamiento pleuroparenquimatoso, que también hay que tener cuidado con alguna escara o alguna fibrosis pulmonar, alguna escara secuelar. Lo que sí llama la atención en los pacientes con fibroelastosis pulmonar es que tienen este hundimiento en la porción anterior del tórax. Son tórax mucho más pequeños en el diámetro anteroposterior y tienen esa indentación. Y cuando vemos esta indentación más esta alteración pleuroparenquimatosa en un paciente con sospecha de enfermedad fibrosante, hay que considerar fibroelastosis pleuropulmonar. Nosotros hemos visto bastante en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y con algunas colagenopatías. No hemos visto en pacientes con neumonitis por hipersensibilidad. Por ahora yo no he visto. Con respecto al cáncer, que es algo que también mencionaron antes, en pacientes que tienen patrón de PANAL o patrón de UIP, en este caso una FPI, tenemos que siempre pensar que estos pacientes pueden estar asociados a un adenocarcinoma de pulmón. En este caso tenemos un paciente con PANAL, distorsión de la arquitectura pulmonar, y en el lóbulo inferior izquierdo una imagen nodular polilobulada con un adenocarcinoma de pulmón. Por otro lado, y esto sí es algo que va a venir mucho ahora, es el patrón de UIP no FPI. O sea, tenemos un patrón de NIU o de neumonitis intersticial usual en pacientes que no tienen fibrosis pulmonar idiopática. Y como mencionaron antes también, y voy a poner un poquito de énfasis en eso, es enfermedad de colágeno, hay tres. Artritis reumatoidea, la enfermedad más frecuente dentro de las colagenopatías. La esclerodermia, que si bien es una enfermedad rara, es una enfermedad que tiene mucha manifestación tomográfica. Y las miositis, que también la miositis, a partir del síndrome antisintetasa y todos los nuevos marcadores, es una entidad que está bastante nueva en lo que es las colagenopatías. La neumonitis por hipersensibilidad y la asbestosis. Como mencionó antes Leandro, ¿qué tenemos? Un paciente que tiene, ¿qué es lo que tenemos que pensar en esto? Artritis reumatoidea y esclerodermia. En este caso tenemos imágenes quísticas pulmonares, o sea, panalización grande, exuberante. Y con un corte bastante limitado entre lo que es sano, entre paréntesis, porque esto tiene mucha bronquiolitis, entre lo que es sano y lo que es enfermo. Entonces tenemos panalización, corte, sano, enfermo. Lo mismo aquí, panalización exuberante, dilatación esofágica en un paciente con esclerodermia. Otro paciente, un paciente que lo vimos con Fabián Caro hace muchos años, un paciente con patrón de UIP, sí tiene un patrón de UIP, pero tiene una fibrosis pulmonar idiopática, no. Para un paciente joven que estaba expuesto a palomas, y esto es un patrón de UIP en una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica o crónica. En este caso vemos placas de calcificación en la pleura diafragmática con algo de panalización basal en un paciente con asbestosis. Con respecto al patrón probable UIP, como dijo Juan, esto es considerado ya una UIP. O sea, son estos pacientes que tienen casi una UIP y se tratan y se comportan como una UIP. O sea, ¿qué es lo que tiene de diferencia con el otro? Es que no tiene paralización, que tiene reticulación, bronquiectasia por tracción, distribución basal y subpleural, algo heterogéneo, pero no tiene panal. Entonces, el patrón probable es un patrón
que generalmente con este caso tiene bronquiectasia por tracción, algo de distorsión de la arquitectura pulmonar, y uno lo trata generalmente con un patrón de UIP. ¿Cuál es el problema con esto? Y acá quiero decir algo que a mí me parece muy importante. Los neumonólogos le dan demasiada importancia a las guías. Y las guías son guías. Son guías hechas generalmente para la industria y para determinar si un paciente está calificado o no para recibir un tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tenemos grises. Puede ser probable, puede ser indeterminado. Ahí es donde uno tiene que tener la experiencia y los datos para decir, mira, a mí me parece que esto no me importa lo que diga la guía, esto puede ser un colágeno o esto puede ser una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces yo creo que las guías, y los que he laburado mucho con ellos me conocen, yo creo que las guías en un momento terminan de confundir. Lo mismo pasa en nódulo, que me tocó ser parte de los que determinaron la guía de nódulo pulmonar, y hubo muchas discusiones muy interesantes, porque las guías son hechas para radiólogos más generales que para radiólogos más con experiencia en imágenes pulmonares. Con respecto a el probable, este es un probable y acá muestra algo que es interesante. Si nosotros agarramos el 2017 y el 2017 tenemos reticulación heterogénea con algo de bronquiectasia por tracción, un patrón probable. Pero miren la progresión de este patrón probable, cómo la bronquiectasia por tracción tiene una extensión muy marcada. Este paciente está progresando por más que no tenga paralización. Este es un paciente con probable UIP que por la biopsia fue una fibrosis pulmonar idiopática. Con respecto al indeterminado, el indeterminado es no tengo ni idea qué es, pero voy a tratar de llegar a algo. O sea, el indeterminado es la bolsa donde nosotros no sabemos qué es. Y tenemos dos tipos de indeterminados. El que no tenemos ni idea y uno que nos creemos que está ahí. El que no tenemos ni idea para mí es el UIP temprana, que es una reticulación incipiente, sutil, con discreto viroesmerilado, como en este caso, que si este paciente no tiene algo de clínica o algo de funcional, es muy difícil a este paciente ponerlo a tratar o hacer algo. Estos pacientes son, como lo que dijo Juan, son los pacientes que merecen tener una biopsia, una criobiopsia, una biopsia a cielo abierto, u otros deciden seguimiento. Eso, la verdad, según uno lo que escucha, pero este paciente tenía clínica, tenía disminución de la LSO, tenía esta ligera alteración de la interfase y en la biopsia fue una UIP. ¿Cuál es el problema? El problema es si uno le dice a los radiólogos que esto tiene que ser una UIP temprana, porque ahí aumentás el pool de pacientes que pueden tener UIP de una manera casi iatrogénica. Entonces, ¿cuál es el problema de lo que veo yo? Que tenemos la otra, el verdaderamente indeterminado. El verdaderamente indeterminado creo que es el que tiene valor. Es aquel paciente que tiene características y distribución de fibrosis, pero no nos queda claro cuál es la etiología específica. Yo creo que este paciente tiene una entidad fibrosante, no estoy seguro que pueda ser una neumonitis por hipersensibilidad o una fibrosis pulmonar. Este paciente merece tener una biopsia. Y en este caso, ¿qué vemos? Vemos viroesmerilado con patrón reticular, algunas áreas parcheadas de menor atenuación. El viroesmerilado nos hace pensar, o tenemos que ir a pensar, que aquí existe una neumonitis por hipersensibilidad. Recuerden que el 50% de los pacientes no se encuentra en el antígeno. Este paciente es interesante porque este es un paciente con un patrón indeterminado y vemos cómo tiene un sutil engrosamiento septal, una ligera distorsión en el 2016 y cuando le hacemos el seguimiento en el 2018 ya existe panalización y panalización. ¿Y esto que nos lleva a entender esto? Que estas enfermedades son progresivas y dinámicas. Entonces, lo que hoy la foto nos puede llevar a pensar que es un indeterminado, el día de mañana termina siendo un patrón UIP en una fibrosis pulmonar idiopática. ¿A dónde tenemos que pensar que el futuro nos va a llevar? El futuro nos va a llevar a tratar estos pacientes para que no lleguen a este estado ya avanzado con panalización. El indeterminado de vuelta o patrón indeterminado con viroesmerilado, algo de reticulación. Este es un patrón que consideramos que tiene signos de enfermedad fibrosante, pero no le podemos poner un apellido.
A esos pacientes son los que hoy está indicado un procedimiento de biopsia. Por más que uno con experiencia a veces diga, mirá, ¿sabes qué, Juan? A mí me parece que estamos ante una exposición. Chequeale la exposición. O sea, yo muchas veces pongo patrón indeterminado y entre paréntesis pongo considerar exposición. ¿Por qué? Por olfatearlo, por verlo, por discutirlo con colegas, pero eso creo que es algo que cada vez estamos aprendiendo más también. Con respecto al diagnóstico alternativo, para mí es una categoría que hay que destrozarla, no debería estar más. ¿Por qué? Porque es la categoría, en la gran mayoría de los casos, que muchas de las entidades ya tienen nombre propio. Entonces, si el paciente tiene distribución de los lóbulos superiores y medio, tiene alteración peribroncovascular y linfática, extenso vidrio esmerilado, micronódulos profusos o centrolobares, quistes pulmonares o consolidación, y esos pacientes generalmente no tienen un patrón de UIP o de FPI. Pero sí lo que a mí me parece importante en esta clasificación es la extensa atenuación en mosaico con el atrapamiento aéreo lobular demarcado, que es lo que nos va a llevar a pensar en hipersensibilidad. Pero acá les digo una cosa de la experiencia. Hoy muchos de los neumonólogos creen que esto es, ver atrapamiento aéreo hace pensar en hipersensibilidad. El atrapamiento aéreo se ve en 2000 otras entidades, entre ellas la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, ¿dónde está el atrapamiento aéreo y cómo está localizado el atrapamiento aéreo? Es lo que nos tiene que hacer pensar en una posible neumonitis por hipersensibilidad. Diagnósticos alternativos, placas pleurales, dilatación esofágica, erosión de la clavícula, adenomegalias o derrame, nos pueden hacer pensar en otras entidades. Estas entidades que llaman diagnóstico alternativo, y por eso yo digo que las guías confunden, cuando yo veo esta enfermedad, esta entidad de quistes pulmonares bilaterales difusos, en una paciente joven tengo que pensar en un LAM, no tengo que pensar en un diagnóstico alternativo. Poner diagnóstico alternativo con el informe no tiene ningún tipo de sentido. Paciente con alteración intersticial, peribroncovascular y perilinfática en los lóbulos superiores y medios, sarcoidosis. Y cuando tenemos vidrio esmerilado muy sutil, con cierta indemnidad y dilatación esofágica, tenemos que pensar en una NSIP en el contexto de una esclerodermia, o una enfermedad mixta, o también se puede ver en una antisintetasa. De vuelta, nódulos centrolobares, como le dije yo, en vidrio esmerilado, pensar en neumonitis por hipersensibilidad activa, como se llama hoy, o vidrio esmerilado difuso con área de atrapamiento aéreo, también pensar en neumonitis por hipersensibilidad activa. ¿Y por qué creo que se llama activa en vez de aguda y subaguda? Porque tanto la activa es donde vemos inflamación y vemos que muchos de esos pacientes, cuando los retiramos de la exposición y se le da un tratamiento de corticoides, a veces vemos como hay resolución de esos hallazgos. Mientras que en la etapa fibrótica, por más que nosotros lo retiremos, lo que hacemos es evitamos la progresión, pero esos hallazgos no van a retrotraer a nivel imagenológico o a nivel histológico. Este es un paciente, y este es el paciente que a mí, si tiene un paciente para pensar en el diagnóstico alternativo, son estos. Este es un paciente con alteración del intersticio, con vidrio esmerilado, distorsión, no tiene panal. Cuando hacemos la expiración, ¿qué vemos? Áreas de atrapamiento aéreo, pero en áreas de pulmón sano. Generalmente la neumonitis por hipersensibilidad presenta el atrapamiento aéreo en áreas de pulmón sano, no tanto en áreas de pulmón fibrosado como lo puede presentar la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, cuando uno va buscando ciertos hallazgos y va asociando localización con hallazgo, con algún dato clínico, es cuando uno puede marcar la diferencia. Con respecto al futuro, nosotros hemos probado ya mucho software de muchas compañías. De hecho, yo estoy asesorando 2 o 3 compañías de inteligencia artificial en lo que se viene en esto. Yo creo que es muy interesante lo que es inteligencia artificial. Acabo de hacer un curso de 2 meses y medio para entenderlo un poco. Yo creo que no hay que tener miedo, pero hay que tener respeto. No, van a ser herramientas que nos van a ayudar mucho en buenas manos. ¿Y qué es la inteligencia artificial y por dónde viene? Para mí viene por lo que es machine learning, que es en realidad ingresar patrones, ingresar un input y que ese input entre y después saque un output que nos pueda ayudar. O sea, nosotros estamos haciendo a nivel en Rossi inteligencia artificial, estamos haciéndolo
con radiografía, con ciertas áreas para empezar a probar, y creemos que va a tener cierta utilidad. ¿Por qué? Porque creo que nos va a ayudar a sacar lo normal de lo patológico. Y en este caso, ¿por qué los patrones son interesantes? Esto es un software, este es el software de Brian Bartolomei de la Clínica Mayo, y lo que hace es, nos mira por cuadrantes y por colores, si el paciente tiene panalización, tiene virus esmerilado, tiene reticulación, y dependiendo de la zona, si están los lóbulos inferiores, los lóbulos superiores, y qué tipo de cuantificación de ese parénquima tiene, nos ayuda a pensar en ciertas entidades. Este es un paciente que se lo muestro primero, 66 años, con disnea, exfumador, 20 paquetes año. Tiene panalización, la edad, la disnea y el antecedente tabáquico nos dice que este paciente tiene lo más seguro una fibrosis pulmonar idiopática con un patrón de UIP. Entonces, ¿qué tenemos? Panalización, bronquiectasia por tracción, panalización, disminución de volumen, subpleural y basal. A este paciente le hicimos cuantificación. La cuantificación que nos mostró que esas imágenes más quísticas, que se ponen en rojo, era la panalización, lo naranja era el patrón reticular heterogéneo, lo verde, zonas de parénquima sano y algunas áreas areolares. Esto más para cuantificar, sobre todo con respecto a si hay una mejoría en los tratamientos. Yo no creo que sirva para un diagnóstico inicial, sobre todo en un paciente como este, donde el patrón era muy fácil de definir. Pero en este paciente tampoco, este paciente de 69 años de edad, no fumadora con esclerodermia. Vemos de vuelta los quistes grandes, exuberantes, la dilatación esofágica, el corte entre lo sano y lo comprometido. Y aquí vemos una de las fallas de este software. Y nosotros lo estuvimos hablando y lo estuvimos viendo. El parénquima sano es el verde, la reticulación, ¿y qué vemos? Lo rojo es la panalización. Y lo azul lo tomó como enfisema, donde aquí no había enfisema, sino era más panalización. Entonces al software también le está costando lo mismo que al ser humano, a veces determinar hasta dónde está el espacio quístico dado por panal que por enfisema. Pero esto es cuestión de años, es cuestión de darle más información, es cuestión de alimentarlo un poco más y bienvenido la ayuda que vamos a tener. Esto va a pasar, nos guste o no nos guste, creo que la radiología va a cambiar, el rol del radiólogo va a cambiar. Sé que son noticias a veces no muy agradables de recibir, pero me parece que cambia seguro. Bueno, acá tenemos el gráfico donde nos muestra la panalización, que está en el lóbulo inferior derecho, en el lóbulo inferior izquierdo, la reticulación y las áreas de parénquima sano más normal. Paciente, me quedan dos pacientes, un paciente de 75 años de edad con disnea no fumadora con exposición aviaria. El dato no lo teníamos ni loco cuando nos mandaron la tomografía, o sea, es muy difícil que los neumonólogos la virome la arrastren un poquito más que tomografía de tórax. Pero bueno, ellos después se quejan, pero bueno, tienen que empezar a ayudarnos un poquito. Qué lindo sentirme en casa. Sí. Igual ustedes me dan cuando voy, así que no me preocupa. Escúchame, acá tenemos elevación del hemidiafragma derecho, patrón reticular, algo de panalización, sutil bronquiectasia por tracción, con aisladas imágenes areolares, pero más bronquiectasia por tracción. Y en este caso, ¿qué vemos? Alguna panalización, las áreas parcheadas de menor y de mayor atenuación. O sea, este paciente tiene un poquito de panal, pero el tema es que el panal no es de una FPI. Y cuando vemos la cuantificación, vemos que también esta imagen quística la toma como quiste, algunas panales lo toma como azul y muestra sobre todo lo verde, que es parénquima normal, y lo amarillo, que es más un patrón reticular suave. Y por último, un paciente con un patrón de diagnóstico alternativo, vidrio esmerilado, muy homogéneo, con reticulación bilateral, no tiene panal, y cuando vemos la cuantificación vemos eso, vemos que hay mucho verde, que es patrón normal, y mucho amarillo, que es un patrón reticular más homogéneo. Hay otro software, está el software de Jonathan Goldin, que es un software que estamos probando de UCSD, que también es interesante, pero a todos les pasa lo mismo. ¿Y cuál es el otro problema?
El otro problema es que las casas de tomografía se tienen que empezar a poner de acuerdo en la estandarización de ciertas cosas, porque si no, comparar uno con otro va a ser complicado. Y cuando uno esté con tratamientos tan costosos que dependa seguir en base a la cuantificación, yo creo que si las casas de equipamiento no se ponen estándares un poco más fuertes, va a ser un problema. Porque lo que sí tienen que recordar, y con esto voy a empezar a terminar, es que nosotros en nuestros informes estamos determinando si ese paciente por mes le va a costar al sistema de salud aproximadamente $5.000. Entonces, un informe equivocado le puede costar al sistema de salud muchísima plata. Entonces, yo creo eso, creo que el rol del radiólogo tiene que cambiar, porque el radiólogo tiene que entender su rol en el tratamiento y en el gasto público que genera. Porque un informe mal hecho, para un lado o para el otro, termina con un impacto mayor en el paciente. Y yo particularmente pongo mucho énfasis en eso, porque cuando uno entiende el costo que le da por equivocarte en un informe, es un problema. Y como último, ya para terminar, creo que el radiólogo debe agregar valor en cada caso, aprender en cada caso, tener en cuenta los estudios previos, pedir datos clínicos, hablar con los neumonólogos y participar en encuentros multidisciplinarios. Los encuentros multidisciplinarios muchas veces terminan siendo hasta por WhatsApp, por teléfono, pero participar, o sea, ir y volver. ¿Por qué? Porque te dan información. Lo último, el diagnóstico de PIT es un proceso dinámico, tener en cuenta la evolución temporal. Nosotros a veces sacamos una foto de lo que está pasando. La neumonitis por hipersensibilidad fibrótica puede ser diagnosticada inicialmente como fibrosis pulmonar idiopática y, como les dije recién, en el futuro vamos a contar con más herramientas para poder llegar a mejor diagnóstico y por ende un mejor tratamiento para estos pacientes que hoy en día tienen muy mal pronóstico y una sobrevida limitada. Muchas gracias.